Soy Epicuro. Nací en la isla de Samos en el año 341 a.C. Fui educado por mi padre, que era maestro, y por varios filósofos. A mis 18 años me trasladé a Atenas para cumplir mi servicio militar. Desde una breve estancia en el año 322, me reuní con mi padre en el Colofón, donde empecé a enseñar. Sobre el año 311 fundé mi escuela filosófica, la isla de Legos, y 2 años después fui director de una escuela en Lampasco. De regreso a Atenas, enseñé mis doctrinas a un devoto grupo de seguidores. Mis enseñanzas tenían lugar en el patio de la casa Epicuro, y mis seguidores fueron conocidos como los filósofos del jardín. Mis principales doctrinas fueron las obras de los escritores romanos, como Senecar, Plutarco y Lucrecio. La obra de Lucrecio fue muy importante, ya que fue la principal fuente de conocimiento del empirismo. Desde entonces, el epicureísmo ha traído numerosos seguidores y se considera una de las escuelas de la filosofía ética más importante de todos los tiempos. Soy Pirrón. Nací en Elis, Peloponeso, en el año 360 a.C. De un sentido práctico para alcanzar la felicidad. Me distinguí por mi sencillez y austeridad. En el año 330 a.C. fundé mi escuela en Elis. Enseñé que la razón humana no puede penetrar hasta la esencia de las cosas. Lo único que podemos conocer, la manera como las personas aparecen ante nosotros. Creé la ataxia, la tranquilidad del alma. Mi preocupación no era el mundo físico, era la virtud y la felicidad. Mi doctrina la postulé. No hay nada bueno sino la virtud, ni malo sino el vicio. La felicidad consiste en la paz y tranquilidad del alma, todo lo demás es indiferente. Me llamo Sócrates de Atenas. Fue un filósofo clásico ateniense considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Nací en la antigua Atenas, donde viví durante los 2 últimos tercios del siglo V a.C., la época más espléndida en la historia de mi ciudad natal y de toda la antigua Grecia. Según Plutarco, desde muy joven, llamé la atención de los que me rodeaban por la agudeza de mis razonamientos y mi facilidad de palabra. Mi inconformismo me impulsó a oponerme a la ignorancia popular y al conocimiento de los que se decían sabios. Aunque yo mismo no me considero un sabio, soy consciente tanto de la ignorancia que me rodea como de la mía propia. Esto me llevó a tratar de hacer pensar a la gente y hacerles ver el conocimiento real que tenían sobre las cosas. Asumiendo una postura de ignorancia, yo interrogaba a la gente para luego poner en evidencia la incongruencia de sus afirmaciones. A esto lo denominé ironía socrática, la cual dejé expresada en mi célebre frase: solo sé que no sé nada. Soy Platón, nací en el año 428 en Atenas. Mi gran inspirador y maestro fue Sócrates. Una de las teorías más importantes mías es la teoría de las ideas, el mundo suprasensible con el mundo sensible. El objetivo es práctico y político, y para llegar a ellas es bueno hacer un gran análisis de la realidad, qué es y cómo lo puedo obtener a través de los sentidos. Los sentidos nos muestran que el mundo es cambiante, sin embargo, la política, la ciencia y la ética son importantes en esas realidades. La realidad se puede dividir en 2 mundos. El mundo sensible. Este está formado por las cosas, es un mundo secundario. Accedemos a él a través de los sentidos. Y el mundo intangible, que es formado por las ideas, es el mundo principal en donde lo conocemos a través de la razón. Soy Aristóteles. Nací en el año 384 a.C. Mi padre es médico de la corte de Amintas III y por ende desde niño me enteré sobre este tema y me empezó a interesar la investigación experimental y la ciencia positiva. En mi adolescencia quedé huérfano de padre y madre y fui adoptado por Proceno. En el año 367, cuando tenía 17 años, fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. Por ende, iba pasando el tiempo e inicié mi propio sistema filosófico, fundándolo en una profunda crítica al platónico. Mi orientación tomó distintos caminos, que fueron culminar los esfuerzos de maestros y ejercer la influencia más perdurable no solo en la filosofía teológica, sino en todas las disciplinas científicas y humanistas.
A partir de esto, me consideraron el primer investigador científico en el sentido premoderno de la palabra. Soy Santo Tomás de Aquino. Nací en el año 1225 en Nápoles, Italia. Estudié en el monasterio de Monte Cassino y en la universidad en Nápoles. Aunque fui filósofo y teólogo, tuve gran repercusión en las ideas de la psicología a causa de mi énfasis en la importancia del libre albedrío. Yo afirmé que todo ser humano posee un alma inmortal, que no pertenece al mundo natural, que transita por el mundo de la materia, pero no forma parte de él y en consecuencia no está sujeta a la ley natural ni sometida a las causas y efectos. Mi aporte psicológico fue que mantiene el orden de las ideas estableciendo que es una sensación inconsciente, o sea, que la idea la traemos impresa al nacer. Y yo decía que los seres humanos no nos regimos por leyes humanas, sino por las leyes regidas por Dios, que están inconscientemente en nuestra mente, que la ley natural se conocía por sus efectos. La creación, el orden al ver una creación ordenada determinaba automáticamente que detrás de esa ordenación de las cosas había una inteligencia superior. Nací en Alemania en 1832. Estudié en la Universidad de Tübingen medicina, pero después me pasé a la Universidad de Heidelberg y me gradué en 1885. Después seguí estudiando la sensibilidad del tacto en pacientes histéricas en la Universidad del Hospital de Heidelberg. Más tarde quise hacer un curso para las personas sobre antropología en 1859. Enseñaba la relación de los individuos con la sociedad y en ese mismo año escribí el libro llamado Contribuciones hacia la teoría de la sensopercepción. En 1862 analicé las funciones sensoriales y desarrollé una teoría de la percepción. Después de eso inicié un programa de psicología. Después de eso creé el primer laboratorio científico de psicología en 1879 y a partir de ese momento fue cuando la psicología se consideró psicología científica. Soy William James y nací en el año de 1842. Soy una de las figuras mundialmente conocidas en la historia de la psicología y fui el primer psicólogo norteamericano que alcanzó el renombre internacionalmente. Mi contribución en la psicología fue crear el primer laboratorio experimental del mundo en el año de 1875, donde mis estudiantes y yo hacíamos las prácticas de fisiología y de psicología, estudiando aquí varios campos, como la conducta, la percepción, sensación, cognición, volición, instinto, conciencia, personalidad y la religión humana. Soy John Watson. Fui un psicólogo estadounidense, fundador de conductismo y uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del siglo XX. Fui conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista que inauguré en 1913 con la publicación de mi artículo, La psicología tal y como la ve el conductista. Nací en Greenville, Carolina del Sur, el 9 de enero de 1878. Me gradué en la Universidad de Chicago en 1903. Mi disertación: Animal Education, an experimental study of the physical development of the white rat, correlated with the growth of its nervous system. Es el primer documento moderno científico acerca del comportamiento de la rata blanca. En el documento yo describí la relación entre la mielinización cerebral y la capacidad de aprendizaje en ratas a lo largo de su desarrollo biológico. Más adelante permanecí en la Universidad Johns Hopkins varios años realizando investigaciones acerca de la relación entre inputs sensoriales y aprendizaje y comportamiento de las aves. No obstante, desarrollé el conductismo, que hoy en día constituye una de las principales corrientes psicológicas y que se emplea en muchas terapias con alto grado de efectividad. En 1913 publiqué el que a menudo ha sido considerado mi trabajo más importante, el artículo La psicología desde el punto de vista conductista, y que dio punto de partida al conductismo. En él describí las líneas generales de las que hoy en día es mi nueva filosofía. El conductismo pone el énfasis sobre la conducta observable, tanto humana como animal, que considero que ha de ser el objeto de estudio de la psicología y las relaciones entre estímulo y respuesta, más que en el estado mental interno de la gente.
Mi nombre es Sigmund Freud. Nací en Moravia en 1856. Fui estudiante de la Escuela de Medicina en la Universidad de Viena por 8 años. Mi interés fue la neurología. Por esto me especializo en el tratamiento de desórdenes mentales y nerviosos. Fui discípulo en el área de hipnosis del psiquiatra francés Jean-Martin Charcot por un año aproximadamente. Traté a mis pacientes con hipnosis y por alrededor de 40 años me dediqué a estudiar la mente inconsciente, desarrollando su teoría de la personalidad. Me hice famoso en el campo de la psicología por practicar el psicoanálisis, con mis pacientes con mucho éxito. Fui el autor de las etapas psicosexuales en el individuo y estudié profundamente la mente humana. Interpreté los sueños en el consciente, subconsciente y el inconsciente. Mi teoría del desarrollo de nuestra personalidad está centrado en los efectos del placer sexual que experimentamos los seres humanos. Las áreas de nuestro cuerpo, tales como la boca, las zonas genitales, esto ya que afecta nuestro carácter y nuestra personalidad en algún punto de nuestras vidas. Demostré la existencia y poder de lo inconsciente. Además, fundí una nueva disciplina médica y formulé procedimientos terapéuticos básicos que más o menos modificados aún se aplican. En el tratamiento mediante psicoterapia de la neurosis, parcialmente de la psicosis, hoy soy mundialmente conocido como el padre del psicoanálisis. Soy Max, nací en Praga el 15 de abril de 1880. Fui psicólogo alemán de origen checo nacionalizado estadounidense y fui uno de los fundadores de la psicología gestal. Durante mi juventud cursé estudios de violín y compuse música sinfónica y de cámara. En 1900 inicié la carrera de leyes en la Universidad de Praga, que luego abandoné, para trasladarme a la Universidad de Berlín para realizar estudios de psicología. En 1904 obtuve el título de doctor por la Universidad de Würzburg, aplicando mis ideas a la psicología de la educación. Sostuve que era previsto enseñar a los niños conceptos globales que contribuyeran a su intelecto general. Distingo entre pensamiento reproductivo y pensamiento productivo. En mi ley de pregnancia, nacida en la psicología gestal, en la cual se postula que percibimos de forma que entregamos las sensaciones del mejor modo posible. Soy Iván Pavlov, nací en Rusia en 1849. Inicié mis estudios en la Universidad de San Petersburgo y me dediqué al estudio de la química y la medicina. Hice investigación sobre el páncreas, el hígado y el estómago. Después formulé la ley de reflejo condicionado en 1927. Con esa ley estudié a los perros a través de un ejercicio que es hacer sonar una campana antes de darle alimento y varios intentos después el animal asocia el ruido con el hambre. Gracias a ese estudio pude demostrar que toda la educación se basa en esa teoría y enseñé los reflejos innatos y los reflejos condicionados. Soy Frederick Skinner, nací en 1904 en Cambridge, Estados Unidos. Soy un psicólogo estadounidense, obtuve el doctorado en psicología por la Universidad de Harvard y continúo aquí mismo mis estudios y mi investigación como asistente en un laboratorio. En 1936 empecé a trabajar como profesor en la Universidad de Minnesota, donde permanecí aquí 9 años. 2 años después publiqué mi primer libro, Las conductas de los organismos, que fue influenciado por Pavlov y por John Watson. Mi teoría se basa en explicar las conductas de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. También yo me dediqué a estudiar el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo, que son necesarias en la sociedad. Estas las experimenté en el laboratorio con animales.
Soy Abraham Maslow. Nací en los Estados Unidos en 1908. En el año 1943 formulé la teoría en la que defino una jerarquía de las necesidades humanas y argumento que a medida que los individuos van satisfaciendo las necesidades más básicas, ellos van desarrollando más necesidades y deseos elevados. Este tipo de pirámide que creé consta de 5 pisos y se conforma de la siguiente manera. Necesidades básicas como la alimentación y el sexo. Necesidades de seguridad y protección como la salud, recursos y propiedad privada. Necesidades de afiliación y afecto como la amistad, afecto e intimidad sexual. Necesidad de estima como el autorreconocimiento, respeto, confianza y éxito. Y necesidad de autorrealización como la moralidad, creatividad y aceptación de hechos. Soy John William Fritz Piaget. Fui un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la epistemología genética. Fui famoso por mis aportes al estudio de la infancia y por mi teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Fui un niño precoz que desarrolló un interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente los moluscos. A los 11 años, mientras cursaba mis estudios en el Instituto Latino de mi ciudad natal, redacté un estudio referido a cierta especie de gorión albino y luego escribí un tratado de malacología durante mis estudios medios. Estuve en la Universidad de Zúrich, donde publiqué 2 trabajos sobre psicología. Mi interés en el psicoanálisis comenzó en esa época, contexto en que profundicé además en la obra de Sigmund Freud y Jung. Publiqué varios estudios sobre psicología infantil y, basándome fundamentalmente en la detallada observación del crecimiento de mis propios hijos, elaboré una teoría de la inteligencia sensoromotriz que describe el desarrollo casi espontáneo de una inteligencia práctica que se sustenta en la acción. Sostengo en mi teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción e interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural.